hablar sobre el control de la función motora por la corteza y el tronco del encéfalo. Bueno, iniciamos que el cerebro va a tener pues un sistema complejo para poder controlar el movimiento y hay partes en nuestro cerebro que van a tener la médula, el tronco del encéfalo, ganglios basales y cerebelo, que estos se van a conectar entre sí para mandar señales de control específicas para que así puedan hacerse los movimientos. La corteza motora se divide en tres áreas: en la corteza motora primaria, el área premotora y el área motora suplementaria. En el área motora primaria, más de la mitad de toda la corteza primaria se va a encargar de controlar los músculos de las manos y del habla. En el área premotora se va a encargar perdón, de integrar órdenes motoras, y en el área motora suplementaria pues se va a encargar de planificar y coordinar los movimientos complejos. En la imagen pues podemos ver cómo están divididas el área somática de asociación, el motor en el lado izquierdo y el sensitivo en el lado derecho, y al lado, o sea, casi al lado donde está la boca, la cara, las manos y los brazos, está el área premotora. Por favor. Bueno, también existen áreas especializadas que van de la mano con las áreas que acabo de mencionar. De las más importantes está el área de Broca, que como ya hemos visto, se va a ubicar delante de la corteza primaria, y esta básicamente es la encargada de la formulación de palabras, del habla. Si se lesionara esa área, no solo no podrá vocalizar la persona, sino que también tampoco podrá emitir palabras cortas como sí o un no. Eh, También tenemos los campos de los movimientos oculares, que esta va a estar por encima del área de Broca y va a controlar todos los movimientos voluntarios que tengan los ojos, como parpadear. También está el área de rotación de cabeza, que va a estar arriba del área motora de asociación. Y esta va a dar una estimulación eléctrica en el cual va a inducir la rotación de cabeza. Y ya por último, en estas áreas especializadas tenemos la área para habilidades manuales, que va a estar por delante de la corteza motora primaria y se va a encargar de todo el movimiento de las manos y los dedos. En la imagen podemos ver el cuerpo en la corteza motora, y como menciona, todo inicia de la cara y de los labios y luego en los dedos, que está el pulgar, el índice, el dedo medio y anular. Siguiente, por favor. Ok, ahora el fascículo corticoespinal, conocido como la vía piramidal, va a nacer de la corteza cerebral en el área motora primaria, y este es el sistema del cuerpo que se encarga de todos los movimientos voluntarios. Se va a originar de que van a ser de la corteza cerebral, y todas las fibras nerviosas van a descender a través del cerebro y la médula espinal, y la mayoría de todas esas fibras van a estar del lado opuesto del bulbo raquídeo. Eh, También van como destino final, pues estas fibras van a hacer conexiones con las neuronas motoras de la médula ósea, y así van a controlar los músculos. Como parte de las características es que tengan fibras mielinínicas, que estas van a estar recubiertas de mielina, y de ahí nacen las células de Betz, que estas van a nacer eh, de las células piramidales gigantes. De hecho se llaman células de Betz gigantes, y estas van a contribuir a la velocidad y también a la fuerza de los movimientos. Las fibras que se van a cruzar del lado opuesto
del cuerpo del hemisferio izquierdo. Eso quiere decir que, como ya hemos visto, o sea, el lado dominante del cerebro siempre va a ser el izquierdo. Eh, También cabe mencionar que en el control de movimientos encontramos movimientos finos y movimientos aislados. Los movimientos finos son los que nos ayudan a poder escribir, tocar un instrumento, y en los movimientos aislados, en este podemos interpretarlo como mover el pie. El 30% de esta corteza va a ser de la corteza motora primaria y el 30 va a ser del área motora, o el otro 30 va a ser el área motora primaria y el área suplementaria. Y por último, el 40% de esta va a estar en otras somatosensoriales detrás del surco central. Bueno, eh, el núcleo rojo es algo muy importante que en imágenes más adelante podemos observar, que va a actuar como una vía alternativa para transmitir señales corticales a la médula espinal. Eh, Esa va a trabajar en conjunto con la vía corticoespinal, eh, porque ayudan a realizar los movimientos de los dedos y de los pies. Eh, las vías sensoriales, hay un tema importante igual que las vías sensoriales que van a llegar a la corteza motora, que viene desde las áreas corticales vecinas, que estas son áreas somatosensoriales, que estas van a estar medidas por el tacto, la temperatura y, y también en el área de planificación de movimiento, que estas van a ser de áreas sensoriales, de también visión auditiva. A través del hemisferio opuesto, está el cuerpo calloso, que, que este va a recibir toda la información de las áreas correspondientes al hemisferio cerebral. Y el tálamo es también importante mencionar porque recibe toda esa información táctil y, y gracias a los señales de los ganglios basales va a poder coordinar el movimiento. Siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos eh, la organización y función de las columnas neuronales en la corteza motora. Cada columna va a estar organizada por 6 capas celulares. Eh, Llevas no sé cuántos ¿eh? Trata de, Dante, Dante. Jessy, ¿dónde vas? ¿Por qué siempre te vas? Entonces aquí, los quiero aquí. Regresa a tu diapositiva anterior. Traten de quitar esas muletillas. La anterior. La anterior. A ver, Jessy, ¿dónde se inicia esta vía piramidal? En la corteza motora primaria. Esa motora primaria. ¿Y luego a dónde va? ¿Cómo se llama el tracto por el que va? El tracto es corticoespinal y va a ir primero desde la corteza motora al, pues al tálamo y posteriormente va a ir hacia el núcleo rojo y tiene una parte específica, aún no me acuerdo cómo se llama, en el tálamo donde va bajando en toda la columna vertebral. ¿Qué le faltó, Sofi? ¿Qué le faltó? Sí, perdón. ¿Qué le faltó Ajá, que viene la Que pasa por dónde? sí lo dijo, ¿no? Por la médula. No, pero antes de llegar a la médula, ¿por dónde pasa? ¿Cómo se llama esa parte donde pasa entre de qué pasa? Lo dijo, lo dijo Marilu, ¿entre qué pasa? Va bajando y pasa. Hola, Entre,
Ahí está. Las, ah, Señala, tú sí, que lo señale Karen, lo que estoy preguntando. ¿Por dónde pasa antes de llegar a la médula? Corteza y luego, ahí dónde está. Pasa entre, el cuerpo calloso. no, o sea, entre, ¿qué es lo que está ahí entre esa? Mm, Señala basales. tres, a ver, más abajo, Karen, más a la derecha. No, sube, cerebro, ahí, derecha, ahí, eso los que ganglios basales. pasa a través de los ganglios basales por la cápsula interna, luego llega a el mesencéfalo, baja el mesencéfalo, Karen, mesencéfalo, ahí está el nombre mesencéfalo, baja, ajá. Luego baja, baja, ok. Y va a llegar al bulbo. En el bulbo se va a dividir, baja. Llega la protuberancia, el bulbo y va a dividirse. Eso es lo que le faltó. Pasa entre los ganglios basales por la cápsula interna, llega a los núcleos que tiene que llegar. Hay partes del rojo, partes de la sustancia negra. En el mesencéfalo hay diferentes, porque hay rubro espinales, estriado espinales y así sucesivamente. Y en las pirámides del bulbo, por eso se llama vía piramidal, en las pirámides del bulbo se divide, digo, se cruza, ¿ok? Una parte, ¿cuánto de esos, Ari, cuánto de eso se divide? Ella también lo dijo. Hola maestra, es que mi internet está muy pésimo y mi señal, entonces va y viene y no pude, me acabo de conectar realmente bien ahorita, hace 2 minutos. Una disculpa. Emiliano, ¿cuánto de esas fibras se decusan y cuántas se quedan ahí? Lo dijo Marilú ahorita. Quiere decir que no están poniendo atención a lo que dice su compañera. ¿Puedo Emiliano. contestar otra? Sí, dime Diego. Si no me acuerdo, eran 30% se quedaban, el otro 30 no me acuerdo dónde iba y otro 40 se iba, pero no me acuerdo dónde. Es 70 y 30, ¿ok? 70 se decusan y 30 se quedan. Eso. Luego se dividen en otras formas, pero eso es lo importante, eso, ¿ok? Muy bien, entonces ya sabemos, aquí les puso en naranja lo que ustedes tienen que saber de esta vía córtico-espinal. Es córtico-espinal porque va de la corteza a la espinal, la médula espinal. Y se llama vía piramidal porque se decusa en las pirámides del bulbo, ¿ok? Y cuál es el recorrido que tiene y a dónde llega, ¿ok? ¿A dónde llega? Karen, ¿a dónde llega? Ahí también está, del lado. Disculpe, doctora, se me cortó un poquito. ¿Podría volver a repetirlo? ¿El ¿Cuál es, recorrido? Ajá. cuál es el final de la vía piramidal? ¿A dónde llega? ¿Dónde lleva esa información? Está en el dibujo del lado derecho, hasta abajo. ¿Dónde llega? La placa terminal motora, ¿no? A Es las interneuronas. médula espinal, acuérdense, médula Ujú. espinal en sus astas anteriores, ¿ok? Anteriores. Y ahí se comunica y sale por el medio de la parte blanca de la médula a las interneuronas y llega a la placa terminal motora, ¿ok? Si se fijan, ahí hay dos, el tracto rubroespinal, que quiere decir que viene del núcleo rojo del mesencéfalo, y el otro es el tracto reticular, que es el que viene de la protuberancia, ¿ok? Retículo espinal. Entonces tenemos tres: córtico espinal, rubro espinal y retículo espinal, ¿ok? Siempre en las vías, todo dice de dónde va a dónde llega. Entonces, todo lo que es córtico o algo de arriba es motor porque viene de arriba hacia abajo y va a llegar a la parte anterior de la médula espinal. ¿Ok? Continúa. ¿En dónde estás? Pongan atención porque voy a empezar a hacer preguntas. Si no contestan, los voy a poner a dar la clase a su compañero. Sigue. Doctora, yo tengo una pregunta.
Dice que el núcleo rojo es una vía alternativa, pero alternativa ¿por qué? O sea, si no llega a funcionar algo o si no llega el mensaje. Acuérdense que les dije que todas las cuestiones del sistema nervioso central tienen un plan B o algo alterno para modificar. Entonces, todo empieza en la corteza, va bajando y luego se topa con ciertos núcleos. Hay partes que se decusan, partes que no. Entonces, se dividen estas vías y tenemos lo motor, movimientos finos, movimientos como gruesos, movimientos de coordinación, ¿ok? Porque si se fijan también ahí en ese dibujo que está ahí, tenemos núcleos del cerebelo que van al rojo y bajan. Entonces estos ayudan a la coordinación. Entonces hay diferentes, también se acuerdan de las zonas de asociación de la corteza motora. Entonces tenemos movimientos de todo. Cuando alguno de estos falla, tenemos movimientos, por ejemplo, las personas que tienen parálisis cerebral, que ya no se dice así, pero parálisis cerebral de alguna parte, si se fijan pueden caminar, pero a lo mejor no pueden hablar bien y están así, o no mueven cierta parte del cuerpo, pero pueden caminar. Entonces quiere decir que está dañada alguna vía del motor, específicamente algo, porque no es una persona que no pueda hablar, que esté completamente o catatónico o inmóvil, sino que tienen movimientos, por eso son alternas. Son diferentes vías que bajan, se van dividiendo, como estaba mencionando Diego. Lo importante para ustedes es saber que las piramidales, en las pirámides se divide al 70 y al 30. Obviamente de ese 70, unas vienen de no sé dónde, otras vienen de no sé dónde y eso. No quiero el porcentaje, pero sí es importante saber que tenemos un núcleo rojo y un núcleo reticular. El rojo es del mesencéfalo y el reticular es del bulbo, ¿ok? Y en las pirámides de la protuberancia se dividen. Es lo que tienen que saber. ¿Sí? Listo. Bueno, como decía, algo muy importante es la organización y función de las columnas neuronales de la corteza motora. Como ya había mencionado, eh, cada columna va a tener 6 capas, que estas van a ser responsables de enviar señales a la médula espinal para hacer función de un grupo específico de músculos. Eh, Su función se basa en integrar toda la información de muchas fuentes para determinar la respuesta motora adecuada para poder activar todas las fibras nerviosas. Eh, Estas columnas van a tener neuronas que se van a dividir en neuronas dinámicas y neuronas estáticas. Las neuronas dinámicas se van a activar en el inicio del movimiento con la fuerza inicial de neuronas y es rápido. Y las neuronas estáticas van a mantener la contracción muscular durante un periodo prolongado. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar del control de las funciones motoras por el tronco del encéfalo. Bueno, el tronco del encéfalo está compuesto por el bulbo raquídeo, la protuberancia y mesencéfalo, y tiene funciones especiales que, como aquí podemos ver, está el control de la respiración, el control del aparato cardiovascular, el control parcial del funcionamiento digestivo, el control de muchos movimientos estereotipados del cuerpo, control del equilibrio y control de los movimientos oculares. Pero cabe mencionar algo muy importante que son los núcleos reticulares, pontinos y vesiculares, que van a ser los que controlan el equilibrio. Y ahora el núcleo reticular pontino está en la parte posterior y lateral de la protuberancia del bulbo y se va a extender hacia el mesencéfalo. Y su función es básicamente en la excitación de los músculos antigravitorios, que esto quiere decir que como hace que los movimientos antigravitatorios para que puedan resistir a la gravedad. También están los núcleos reticulares vulvares,
que está en la parte ventral y medial del bulbo. Su función es la relajación muscular y la actividad de los músculos es realizar movimientos más finos y relajados. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos el aparato vestibular, que podemos ver que está formado por el sáculo, por el utrículo, máculas y otolitos, y están los conductos semicirculares. Este órgano es encargado de detectar la sensación del equilibrio, y este va a estar encerrado en un sistema de tubos y cavidades óseas que van a estar en una posición perosa al hueso temporal. Los conductos semicirculares son los encargados de detectar el movimiento de rotación de la cabeza. El utrículo y sáculo se van a encontrar en las máculas, que estas son órganos sensoriales para detectar la orientación de la cabeza con respecto a la gravedad. Las máculas van a estar cubiertas con una capa gelatinosa como cristal, que se van a llamar otolitos. Y bueno, es importante mencionar sobre los cilios, su dirección y sus conexiones, eh, ya que estas células se van a proyectar con una capa gelatinosa cuando la cabeza va a cambiar de posición con otro tipo y se va a estimular la orientación de los cilios. Cada cilio, bueno, cada célula pilosa tiene cilios llamados esterocilios, que son los más pequeños, y los más grandes son llamados cinetocilios. Los heterocilios van a estar dispuestos en orden de tamaño decreciente en el cinetocilio extremo. Estas van a estar conectadas entre sí por fibras, y como es de mencionar, la cabeza se mueve y cuando la cabeza se mueve, todos los otolitos se van a desplazar, y esa gelatina de las células pilosas va a ir provocando que los esterocilios se inclinen hacia el cinetocilio. Eh, Hay tres conductos semicirculares, que es el anterior, el posterior y el lateral. Estos van a estar orientados en diferentes planos especiales que van a permitir detectar pues los movimientos de la rotación de la cabeza. Siguiente, por favor. Algo a mencionar es que también es importante la cápula. En la imagen podemos apreciarla más de fondo. Siguiente, por favor. Y bueno, eh, tenemos la función del utrículo y el sáculo en el mantenimiento del equilibrio estático, que esta empieza con las células pilosas y otolitos, que estos van a ser los sensores de movimiento de la cabeza cuando cambia de posición. Estas se van a mover y se van a estimular los cilios. Como patrones de estimulación, tenemos que cada que la posición de la cabeza produce un patrón único de estimulación de las células pilosas, que hace que permite que el cerebro pueda determinar la orientación exacta. Y cuando la cabeza se acelera, los otolitos se van a desplazar en todo el sentido contrario. Y cuando el cuerpo reacciona a esta sensación, presenta una postura que va a contrarrestar la aceleración y poder mantener el equilibrio. La inercia de los otolitos esto va a provocar el desequilibrio, entonces es muy importante en la manera en la que cae. Y algo muy importante es la endolinfa y el movimiento, que este va a ser el que estimula las células pilosas de la ampolla.
Como detección de la aceleración angular, los conductos semicirculares eh, van a detectar cambios de la velocidad de rotación, no tanto en la velocidad en sí. Y también la información de los conductos va a permitir el cuerpo anticipar el desequilibrio y así éste pueda realizar ajustes de postura. Y también algo muy importante que influye en la función del el equilibrio es el cerebelo, porque este es el encargado de procesar toda la información para poder mantener el equilibrio. Y ya es todo. O sea, hay un dato curioso que los osos polares tienen piel negra y eso se debe a que por la luz refleja que tienen la piel blanca, pero en realidad la necesitan negra porque necesitan absorber todo el calor que pueda. Y muchas gracias. Doctora, tiene su micrófono apagado. Jaciel, gracias. ¿Cuál es la vía que mencionó Marilú para el equilibrio? A ver, regrésate a los núcleos. Más. Jaciel. Más. Más. Sí, A ver, regrésate. ¿Cuál? Regrésate. Aquí están. ¿Cuál es el control del equilibrio? Lo mencionó tu compañero. ¿Cuál de todos? el vestibular. Vestíbulo espinal, ¿ok? Y hay uno medial y hay uno lateral. ¿Qué hace cada uno? A ver, Kevin, o Alex, se me olvida cómo te gusta que te llamen. ¿Cómo se diferencian? ¿Iguales? ¿No son iguales? Por Marilu, ¿qué opinas de lo que contestó Alejandro? Mm, que no está bien. Tú coméntanos por qué. Porque eh, en el Luis, en el- a ver, Marilu, a ver, Marco, ¿qué opinas de lo que dijo? Yo estoy de acuerdo con mi compañero, no me equivoco, de que tuve no equivocarme. Y recuerdo que existía el núcleo reticular pontino, que era específicamente de los movimientos, dijo usted, gruesos o bruscos, más o menos, ¿no? Entonces, junto con el cerebelo es importante la coordinación de los movimientos. Perdón, doctora. Junto con el cerebelo es el vestíbulo espinal, es el encargado de la coordinación de los movimientos, de la estabilidad de la persona. ¿Se acuerdan de la evaluación del equilibrio en que le cerramos los ojos al paciente y se va para atrás? Y la coordinación de las piernas para caminar, ¿ok? Muy bien. La siguiente
Expo. ¿A quién le toca? Emiliano, ¿dónde fuiste? Dijo Emiliano que iba a ir al baño tantito, profe. ¿A quién le toca? Me parece que Emiliano, sinceridad, ¿no? Capítulo 2. Ganglos basales, así échatelo. Sí. Necesito que se quiten las muletillas. Marilu dice, Kevin dice, ¿cómo dices? ¿Qué es lo que hacen los núcleos? A ver, otra vez dilo. Lo que dijiste hace rato, dilo, Kevin. Lo que dijiste hace rato, repítemelo. Del vestibular. Ah, sí, pero dímelo otra vez. ¿Cuál es la diferencia? Más que nada. Es algo, es la palabra de Kevin, más que nada, más que nada, más que nada. No, no digan eso, no digan cómo viene siendo, lo que sería, bueno, así, ¿ok? Es parte de su proceso de aprendizaje también. Dale, Jaciel. Hola, hoy les voy a presentar de los ganglios basales. Vamos a iniciar hablando de los de las neuronas motoras superiores que se localizan en el área 4 y 6 de Brodmann. Este se encarga de controlar y regular el patrón de señalización de las neuronas motoras superiores, y de ahí pasar las neuronas motoras inferiores que pasan de la médula espinal y que terminan llegando a los músculos efectores para poder realizar movimientos coherentes y poder hacer movimientos coherentes. Este, Estos están encargados de la decisión, de la dirección, de la amplitud y de la expresión de las emociones. Este, Este, es, cuéntenselos, por favor. Estos tienen unos circuitos en los que participa el sistema motor, el oculomotor, y también participa el sistema límbico, que juntos se encargan de ejercer las influencias en la conducta. Aquí tenemos una vista lateral de los ganglios basales, que se puede observar cómo son grandes masas de sustancia gris profundas en los hemisferios cerebrales, que estos incluyen el núcleo caudado, el núcleo lenticular, que está formado por el putamen y el globo pálido en las dos porciones, en la interna y en la externa, y se localizan en la parte lateral del tálamo, y también tenemos la sustancia negra y también tenemos la sustancia negra en el mesencéfalo, en el que se localiza en la parte inferior del tálamo. Aquí en esta imagen tenemos un corte coronal de los hemisferios cerebrales y un corte transversal de la parte rostral del mesencéfalo. Aquí tendríamos la cabeza del núcleo caudado. Eh, Ahorita les voy a explicar un poco más de la anatomía y de cómo se ubica. En esta parte dan unas paredes laterales están los ventrículos laterales en el núcleo lenticular con su parte más externa, que sería el putamen.
Eh, Está también el globo pálido, con su porción interna y externa, como está en la imagen. Y en esa parte está la... eh, está localizado entre la corteza insular y el tálamo. Son la corteza insular y el tálamo. Entre el putamen y en la cabeza del caudado se pueden observar unas pequeñas estrías que en conjunto se les conoce como estriado, que sería el putamen, perdón, sería el putamen y el caudado, que conforman en el estriado y son los núcleos que van a estar conformados por el globo pálido, al igual que el globo pálido. Es, entonces, las conexiones complejas entre los ganglios basales influyen en la actividad del tálamo, por lo tanto, esta va a controlar la actividad de la corteza, que pues ya que ya sabemos que el tálamo es el centro por el que pasa gran parte de la información antes de llegar a los ganglios basales, por lo que se puede decir que estos circuitos paralelos integran la actividad cortical para tener un resultado conductual. A ver, detente, Casiel. Regrésate. 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 Ajá. Ajá. Más. A ver, del otro. Ahí. A ver, Vichy. ¿Cuáles son los ganglios basales? ¿Cuáles son o cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Vichy, ¿dónde estás? Lo acaba de decir tu compañero. Pasamos de regreso las diapositivas. Imagínense. Si no les pregunto, Emiliano, ¿dónde se fue? Marilu. Vichy, no puedes llegar tarde a la clase, sea la razón que sea, no estás poniendo atención y no puedes contestarme una respuesta muy sencilla. Marilu. Es el núcleo caudado. Caudado. Ajá, Cola. Eso es caudado. Núcleo caudado porque tiene cola. Ajá. el putamen, Dame. el globo pálido, Válido. eh, el núcleo subtalámico Ajá. y la sustancia negra. Ok. A ver si adelántala. Adelante, ok. Aquí los tenemos divididos, ya los vimos en la otra y acá. Caudado, núcleo caudado porque tiene cola, cauda de cola. Putamen, que es este. El globo pálido que tiene dos partes, una medial y una lateral. Digo, una lateral y una medial. Tálamo, aquí está el tálamo, que no es parte de los núcleos basales, pero está en comunicación constante. Sustancia negra y núcleo subtalámico, ¿ok? Esos son los ganglios basales. Entonces, si estaban aquí, escucharon lo que dijo su compañero. Eso es lo que me preocupa, que no están poniendo atención. Adelante. Ok. Ahorita yo le voy a hablar un poco de los núcleos que tiene y las particularidades. Primero vamos a empezar por el putamen y el caudado, a eso se le llama el estriado, que son los núcleos de entrada para los ganglios basales. Estos principalmente tienen información excitatoria de las estructuras corticales y subcorticales. Tenemos también que los cuerpos neuronales de la corteza hacen su primera sinapsis con los núcleos que conforman el estriado, es decir, que con el caudado y el putamen. Entonces, estos núcleos, por así decirlo, son la entrada para los ganglios basales. Eh, También este se integra y sale por el globo pálido, que en el núcleo de la salida, perdón, que la salida de los ganglios basales envía proyecciones inhibitorias al tálamo y luego se asimila en la información que hace otra sinapsis con los núcleos y al final como, salen por el globo pálido hacia el tálamo. Esta es la forma de la corteza y regula
las neuronas motoras superiores para que puedan llevar a cabo los movimientos adecuados y precisos. Ahora, referente a lo primario que se origina en la sustancia negra y sobre la porción externa del, del globo pálido, como lo podemos ver aquí en la imagen, del tálamo pasa, perdón, del putamen pasa al tálamo, perdón, del globo putamen, la sustancia negra pasa al núcleo caudado y del caudado pasa a la corteza cerebral y de la corteza cerebral pasa al tálamo y sale por el globo pálido. Eh, Así que nosotros podríamos decir que el globo pálido es la salida de los ganglios basales. Em, Ahorita, entonces podemos decir que los ganglios basales reciben información de áreas corticales diseminadas y esa información se canaliza a través de los circuitos de los ganglios basales y provoca la regulación de la actividad talámica que a su vez regula la actividad cortical. Mm, Aquí podemos ver que entonces el estriado funciona como la puerta de entrada hacia los ganglios, hacia los ganglios basales y la información que llega al estriado permite que los ganglios basales puedan integrar bien esta información y poder hacerlos llegar a una célula. Cada información, millones de información llega a cada una de las células del estriado, no solo una, sino llegan varias hacia una sola célula del estriado. Queda como resultado que la célula sea integradora y pueda utilizar la información para codificar la decisión de moverse, la dirección y la amplitud del movimiento, así como la expresión motora de las emociones. Eh, los, la información inhibitoria que se manda por las neuronas GABAergicas de la proyección surgen a través de la parte interna del globo pálido y emiten proyecciones a varios núcleos del tálamo. Y como lo podemos ver en la imagen que nos señala cómo salen de la parte del estriado, pasan al tálamo y se proyectan alrededor de, del globo pálido. Hay dos vías que tiene los, son dos vías que tiene los ganglios basales, que ahorita voy a hablar de ellos, que son la vía directa y la vía indirecta. Que la directa es excitadora y la otra y la vía indirecta es inhibidora. Estas dos necesitan un equilibrio para poder regular toda la actividad que va a influir en la corteza. La vía directa facilita la conducta eficiente y orientada a los objetivos. Y en estos circuitos se libera el tálamo de la inhibición tónica y al eliminar la inhibición se produce una mayor excitabilidad en la corteza y de este modo hay mayor información cortical inferente. Y pues en la vía indirecta se suprimen las conductas superfluas que no se relacionan con la actividad dirigida y suprime la actividad cortical superflua junto a la información motora que compite con las proyecciones facilitadas. Mediante la vía directa puede haber un equilibrio entre ambas para que puedan llevar a cabo unos movimientos coherentes y precisos como ya había repetido. Ya a continuación pues les voy a explicar más o menos les voy a explicar cómo funcionan las vías directa e indirecta. Como podemos, como podemos ver, las dos vías salen de la corteza. Sus dos vías inician la corteza y los neurotransmisores utilizados en estas vías son el glutamato, que es el excitador, y la dopamina, que, la dopaminina. También se puede utilizar, también se utiliza la acetilcolina para algunas estructuras. Aquí podemos ver cómo de la corteza salen las células córtico-estriadas que van hacia el estriado. Del estriado van al globo pálido por medio de las estriopalidales y del globo pálido van a las palidotalámicas que llegan al tálamo y del tálamo llegan a la tálamo corticales que es la corteza. Si podemos ver aquí con los signos, cada una es excitadora y uno es inhibidora. Y para explicarlo mejor, en la corteza, de la corteza al estriado es más, bueno, se lo voy a explicar más con signos para que se pueda entender un poquito mejor.
que con más y menos da menos, y menos con menos da más, entonces llega a la corteza como excitadora, y por eso en la vía directa sí llega. En cambio, en la vía indirecta podemos ver que pasa de la corteza al estriado, y del estriado pasa al globo pálido, de ahí pasa al subtálamo, del globo pálido al globo pálido externo, y de ahí al tálamo y llega a la corteza, pero en esta no llega a terminarse, ya que al tener se lo voy a explicar por los signos, ya que aquí en esta parte ya no tiene ¿cómo explicarse? El globo pálido hacia el subtálamo da por los signos que tiene negativo, y negativo pasa como positivo, y aquí pasa como negativo hacia el globo pálido externo. Y, y al momento de pasar al tálamo, ya no se, como se inhibe el tálamo, ya no pasa la señal hacia la corteza. Una disculpa, no puedo entender muy bien, es el de la indirecta. Este, y pues aquí hay una pequeña imagen de cómo se representarían las vías en cada una en cada una de las partes, que es la vía directa y la vía indirecta, de cómo van y cómo pasan de cada una de las partes de la corteza, perdón, desde la corteza hasta el globo pálido, y luego otra vez regresan a la corteza para poder hacer la señalización. Y yo creo que eso sería todo. A ver, Karen, ¿cuáles son las funciones? Pon tu diapositiva. Sí. Pon tu diapositiva. ¿Sí, Miss? Saber ya sabemos cuáles son los ganglios basales. Regrésate. ¿Cuáles son las funciones? Ajá. A ver, regrésate. Yo te digo, no, es que ahí no pusiste. A ver, no, tampoco te pases. No, así, alto. Avanza. Miren, por ejemplo, déjate ahí. Por ejemplo, aquí él nos mostró, porque él me mandó las imágenes y corregimos que lo señalara. Aquí lo importante es, por ejemplo, si ustedes ponen una imagen así, poner después en la parte azul lo que dijeron, pero resumido, para que la gente se quede con lo que es importante. Entonces, las estrías son importantes, no son importantes, qué llevan, a dónde van, eso es lo que debiste haber puesto de este lado, ¿ok? Porque la imagen está muy bien que lo representes, pero falta el saber el por qué. ¿Por qué lo pusiste ahí? ¿Por qué es importante? La siguiente, pásate hasta la que sigue. A ver, ok. Entonces, ya sabemos que la comunicación de la corteza va principalmente a dos. Los núcleo caudado, que hace su relevo con el putamen, y el núcleo caudado hace su relevo en el globo pálido, y del globo pálido puede hacer dos cosas. Se puede ir al tálamo o se puede ir al subtalámico. Y el núcleo caudado o el putamen puede ir al globo pálido o a la sustancia negra. Estos son son importantes en el movimiento porque la falta de estas coordinaciones, ya sean de movimientos bruscos o de movimientos pequeños o involuntarios, da la alteración primero del Parkinson en la sustancia negra, da las alteraciones de las coreas, el hemivalismo, los tics y alteraciones estas son las alteraciones del movimiento. ¿La que sigue? Bueno, regresate. Entonces es importante que aquí, por ejemplo, dice el estriado. Aquí llegan del caudado y del putamen. Y en el globo pálido es la que recibe y manda a ciertos lugares, ¿ok? La siguiente. La siguiente. Es importante saber qué corteza premotora, eso es lo importante, cuál es la corteza motora. Acuérdense que hay motora primaria y motora de asociación. Y aquí está la
corteza motora de asociación, que sería, Jessie, ¿dónde fuiste? ¿Por qué solo veo tu cámara? ¿Estás acostada o qué? Solo veo tu... Pon tu cara. Jessie, no veo tu cara. Profe, aquí estoy nada más para poder acomodarme para escribir, moví la computadora tantito. Pero no te veo. Haz hacia abajo la pantalla de tu laptop, porque solo veo tu frente. Solo veo tu frente. Pon bien tu cámara. Haz hacia abajo tu... ¿Es tu laptop? Haz hacia abajo la pantalla para que yo te vea completa. Eso. Ahora. Ya se me olvidó lo que iba a decir. A ver la siguiente. No me interesa que sepan toda la regulación de las vías directas o indirectas. Solo necesitan aprender para qué sirve cada una. ¿Ok? Una es excitatoria y la otra, la indirecta, es de supresión. Eferente se refiere a la salida de las señales que van de la corteza hacia abajo. Por eso todas las vías motoras, como ya habíamos visto, se llaman córtico-espinales. Pero hay estriadas, hay de globo pálido y hay tálamo espinales, hay subtalámicas, que son las importantes, las que envían las señales a la espina. Nunca van a ir de los globo pálido hacia abajo o del putamen hacia abajo. Es difícil que haya eso. La siguiente. O sea, si se fijan, siempre va a viajar. La única diferencia entre una y otra es que en la vía directa no está el subtalámico, ¿ok? Y la corteza es la forma en la que viene y regresa la información. Al tálamo siempre es el encargado de recibir eso y llevarlo a otro lado. Nunca va a ir del estriado o del globo pálido hacia la espina. Generalmente eso no pasa, sino que va a llegar al tálamo. Primero va a bajar de la corteza a los ganglios basales, al tálamo, a la espina. Y luego va a subir de la espina al tálamo, a la corteza. O sea, se va a saltar a los ganglios basales porque ya trae la respuesta. No va, el movimiento ya lo hizo, ¿ok? Siguiente. Es la única diferencia. Y aquí les enseña cuáles son las uniones, por ejemplo, en este caso del putamen con el mesencéfalo, en qué partes tiene estas, las relaciones que tienen con las vías, ¿ok? ¿Qué duda tienen acerca de esto? Yo, doctora, yo tengo una duda. Por ejemplo, dijo que la vía directa e indirecta se representaban, bueno, Jaciel la puso como en una línea recta, ¿no? Pero aquí, ¿cómo se podrían representar? Sí me acuerdo que puso otra diapositiva con las mismas imágenes, pero sin definiciones, que estaban separadas. Estaba la coronal en grande y el otro corte en pequeño. Miren, aquí vemos la corteza. Este es el núcleo subtalámico, este chiquitito. ¿Por qué? Porque este es el tálamo y este es subtalámico porque está abajo. Y tenemos el putamen, el globo pálido externo o lateral y el mediano. Y este que está acá es el caudado porque acuérdense que da una vuelta. Y según el corte ahí está. Si tuviéramos un corte un poco más atrás tendríamos uno aquí y otro acá porque es una colita que da la vuelta, ¿ok? La única diferencia es que la directa va a pasar de la corteza al caudado o va a venir directo de la corteza al tálamo, ¿ok? Puede venir de la corteza al putamen al tálamo. Esas son las opciones que hay. Y las indirectas pasan por el subtalámico. Nada más, es la única diferencia. Antes de llegar a dar las proyecciones, van a llegar al subtálamo. Es la única diferencia. Y lo otro que es importante que estaba en la otra, si se fijaron, el regreso siempre va a ser o sea, todo lo que regrese, esta información que viene de regreso, va a ir al tálamo y del tálamo va a ir a la corteza. No va a pasar por los ganglios basales, porque acuérdense que
La corteza manda la señal de respuesta. Llega a los ganglios basales y entonces nosotros podemos subir escaleras, hacer eso de poner un piecito delante del otro, que está relacionado también con el equilibrio, con los movimientos como de marcha, ese tipo de cosas, de los movimientos de los brazos, de las piernas, la coordinación de eso, pero seguro, ¿no? No es como, por ejemplo, las personas que tienen Parkinson, les cuesta trabajo empezar a caminar y luego caminan así como que si los estuvieras correteando. O aquellos que tienen hemivalismo que como que se mueven así de lado a lado y pasan un pie y pasan el otro, que tiene alguna alteración de los ganglios basales. Obviamente cada uno se especifica en algo, pero es como que lo que deben de saber, ¿sí? Y que en el mesencéfalo tenemos estos núcleos donde llegan generalmente las terminaciones de los ganglios basales. Generalmente el putamen es el más largo, ¿ok? ¿Alguna duda de otra cosa? ¿Quedó clara la pregunta? Eso es lo que quiero que aprendan. A ver, ¿tienes otra diapositiva? Sí, Por doctora. algo, enséñame la otra. Doctora, yo, una pregunta. Ajá, sí, dime, regrésate, regrésate. Te oigo, te digo. Yo te digo. Sí, dime, Ari. Ay. Ajá, el que sigue. La que sigue. Dime, Ari, la que sigue. No, hacia adelante, hacia adelante. Se me fue el internet, Miss. De la imagen que nos había puesto donde estaban todos, ahí qué podría, o sea, usted preguntar, basándonos en alguna enfermedad o algo. Yo les doy ejemplos de enfermedades para algunas cosas. Entonces, cuando ustedes platiquen acerca de eso, o digo, estudien acerca de eso y vean en el examen, es como una referencia. Pero no es que tenga que saber la enfermedad. Yo les voy a decir, no, pues la alteración en la sustancia negra o del mesencéfalo, de los ganglios basales, en qué parte se encuentra, bla, bla, bla. Eso es lo que necesito que sepan. Necesito que sepan qué actividad tiene cada uno, cuáles son las vías, cuáles son y a dónde llegan en el mesencéfalo. Eso es lo importante. ¿Ok? Muy bien. Entonces, después de esto que hablamos, Kevin, acerca de nuestro caso clínico que vimos el día de hoy, ¿tú qué opinas? ¿Dónde está el problema? Así, preparen la otra, ¿de qué es la otra? A ver, Kevin, ¿tú qué opinas? ¿Quién le toca la otra diapositiva? ¿Emiliano? Mi doctora, sí, Si no perdemos. ¿Qué hora es? 11:16. Nos contesta Kevin y nos vamos. No digas eso. Tú dices ganglios basales. ¿Tú qué dices, Richie? Ah, llegaste tarde. A ver, Diego, ¿tú qué opinas? ¿Dónde estará el problema? ¿Cuáles son las características? Primero, ¿cuáles son las características de este paciente? A ver, repítenos, Kevin. ¿Qué de eso que te dije fue importante para ti? No digas más que nada, no lo digas. Izquierdo. Entonces tiene debilidad, izquierda, tiene tono, izquierdo. ¿Qué más? Muy bien, a ver, ¿quién tiene algo diferente? ¿Opina algo diferente? Jime. ¿Han visto? Sí han visto Doctor House, ¿no? Ok. Les gusta Doctor House, ¿verdad? Sí. Bueno, pues para discutir algo, para buscar las ideas, hay que estudiar.
Entonces, hasta los actores tuvieron que estudiar un guión para repetir lo que tienen que hacer. Entonces, si ustedes no leen, no ponen atención, no podemos discutir. Ahorita estamos discutiendo un tema que van a hacer cuando sean grandes y lleguen a, a su especialidad, la que quieran, van a discutir de un paciente real, así van a decir, bueno, yo pienso que entonces aquí solo estamos enfocándonos en qué estructura es. Ya vimos motor, ya vimos corteza, ya vimos ganglios basales, ya vimos vías del del motor. Jime, ¿tú qué opinas? Yo opino que es del motor porque se guía más como por los movimientos del lado izquierdo y dice que no tiene como problemas en el lado derecho, o sea, por lo mismo del movimiento. ¿Por qué? Todo eso que mencioné es motor. ¿Motor de dónde? O sea, sensitivo, ¿no? De los movimientos voluntarios, Pero ¿dónde están los movimientos voluntarios? de la corteza y el tronco del encéfalo. Corteza y Está de tronco. ahí. ¿Qué partes específicamente? Eh, el, de A la ver, corteza primaria, motora primaria. la primaria. Bueno, ahí tenemos un dato. A ver, ¿tú qué opinas? Yo iba a comentar que estaba afectada también el área motora de la corteza, o igual primaria, pero no los ganglios basales específicamente, sino la corteza eh, como tal. O sea, por ejemplo, no sé, estaba pensando en algo que lo pudiera suprimir, un golpe o un evento, un EBC, perdón, o algo así que esté afectando la corteza. Porque también había mencionado, perdón, porque también había mencionado que tenía parálisis facial del lado izquierdo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, muy bien. A ver, ahí hay dos cosas importantes. Tenemos lado izquierdo y tenemos un poquito de depresión o de la decreción nasonavial nada más, no es toda la cara. A ver, Jessy, ¿tú qué tienes que opinar al respecto? Igual pienso que es de la corteza motora primaria, pero si estamos hablando de todo el lado izquierdo, sería corteza motora primaria derecha. Y estaba pensando en alguna dificultad de la mielina, que hay enfermedades que van como de que atacando la mielina y por eso es que está todo el sistema corticoespinal afectado. Bueno, puede ser, pero no, tal vez no es este caso porque las alteraciones de mielina no son unilaterales. Generalmente todas las enfermedades de alguna cuestión de mielina son bilaterales, ¿ok? Entonces aquí ya llegamos a un punto importante, es corteza motora, muy bien. Derecha porque el parálisis es izquierda, pero hay otra alteración, porque bueno, corteza motora ya vimos y entonces un poquito la cara, nada más del lado izquierdo. ¿Qué otro lugar para que solo sea de ese lado? Marilu, tú hablaste de eso. Se refiere a ver, corteza motora. Allá dijimos corteza. ¿Qué otra cosa? em, ¿O hablaste de eso? Te estoy dando un tip. Área premotora. Ya pasamos de corteza, ya. Ya Eh, pasó. Ya esas ya dijimos, ahí está el daño, ahí hay un daño, sí. Ok. La vía piramidal, ¿La vía piramidal, antes o después? después. ¿Después de que crucen? ¿Tú Ah, qué, no. tú qué opinas? Ella dijo que después de que crucen. ¿Tú qué opinas? ¿A quién le preguntó, perdón, doctora? A Kevin. Kevin.
Muy bien. Prueba podría ser a nivel del núcleo del sexto par craneal, porque también está afectando la parte facial. La parte facial no está dada por el sexto par craneal. ¿A qué se dedica el sexto par craneal? Ya que te metiste ahí. ¿Cómo se Es, llama? es el facial Te estoy diciendo que no, Dante. séptimo. El fase es el séptimo. Facial es el séptimo. ¿Y el sexto cuál es? Ah, Los dije besos. séptimo. Dije séptimo par craneal. No, pero séptimo no es. Bueno, ya que estás ahí, ¿dónde sale el séptimo par craneal? En el mesencéfalo. O sea, tengo entendido que ahí está su núcleo. Poquito ahí, más o menos abajo en el borde del mesencéfalo y la protuberancia, ¿no? Pero aquí lo que estamos hablando es de la cuestión motora, no de los nervios craneales. Si tuviera afección de séptimo, acuérdense que sería completamente toda la cara. Se va del lado, todo se va a ir del lado donde no hay fuerza. Entonces eso no es, y estamos hablando de lo motor, ¿ok? Entonces ya tenemos córtico espinal. ¿En qué parte exactamente de la vía córtico espinal creen que está el problema? A ver, Vichy, ¿de dónde a dónde va? Ya lo repasamos. Hace rato les dije. Ok, bueno, viene de la corteza, pasa hacia el cuerpo calloso, luego tiene los brazos posteriores la cápsula interna, pasa a la base del pedículo mesencefálico, el fascículo longitudinal de la protuberancia y llega al pirámide de bulbo raquídeo y posterior hace la piramidación en el fascículo cortical espinal lateral y el cortical ventral. Entonces dice Kevin que está antes de la decusación. ¿Dónde crees que está? Estamos adivinando ahí porque creo que no. Muy bien. Bueno, Yo diría, doctora, que es antes del fascículo corticoespinal lateral. o sea, después de la decusación. Sí, ¿no? Porque ahí es donde se dividía. Si fuera en el córtico, sería determinado, o sea, si fuera la división entre el córtico lateral y medial, serían de diferentes tipos de movimientos. Acuérdense que unos son finos y otros son gruesos, ¿ok? Entonces, generalmente no es ahí. La respuesta correcta es que esto es una hemiparesia motora completamente causada por una lesión contralateral, o sea, del otro lado, como dijeron, córtico vulvar y córtico espinal en los tractos, más comúnmente en la cápsula interna o el puente, ¿ok? ¿Por qué? Porque son movimientos parejos. Si tuviéramos alguna alteración en una de las dos vías córtico, sería del mismo lado, porque ya se decusó. Esa es la diferencia. Cuando ya se decusó, todo lo que pasa de la vía lateral y ventral es del mismo lado, entonces sería del lado izquierdo. Y en este caso es derecho, entonces es antes de la decusación, y aquí lo menciona cápsula interna, esto ya nada más lo estábamos adivinando porque necesitan un poco más de conocimiento para eso, pero sí, tiene que ver con lo que llega a la corteza, pero si fuera de la corteza también tendría cara del otro lado, como tú decías de un EBC o algo así, ¿ok? Muy bien. Y, y después estaban hablando, por ejemplo, tú y Jessie acerca de qué podría hacer, ¿no? Entonces, generalmente menciona que es más frecuente ver en lesiones con inflamación como la desmielinización. También se puede ver después de días de infarto. Puede haber áreas que sugieren un trombo, una infección, neoplasias, cualquier cosa que apriete o tenga situaciones de masa. Y bueno, ellos hicieron un estudio de líquido cefalorraquídeo y no encontraron nada. En el seguimiento, en su cita
En su cita de 15 meses después tiene un examen neurológico normal, excepto por el pequeño movimiento de la mano izquierda, y es diagnosticado, el diagnóstico sigue incierto, y entonces le revisa periódicamente, porque apareció así de la nada, ¿no? Muy bien, motor, listo. Ahora, te sigo esperando, Emiliano, ponlo. Yo estoy aquí platicando, pero tú puedes. Ah, ok, ok, voy. Ahora ahí les voy. Caso clínico. Espermatozoide. Tiene aquí con uno bueno. ¿Se alcanza a ver? ¿Por qué pusiste mi nombre ahí? Em, uy, Digo, de luego lo ves, pero generalmente pongan su nombre. ok. Ujú. Sensibilidad somática. A ver, ahí voy. Sí, estoy buscando. Bueno, pues muy buenos días a todos. Hoy les voy a platicar sobre la sensibilidad somática. Vamos a empezar con qué es la sensibilidad somática. Es un mecanismo nervioso que recopila información de todo el cuerpo, o sea, información sensitiva de todo el cuerpo. Es responsable de percibir el tacto, temperatura, dolor y propiocepción, que es la posición y movimiento del cuerpo. Involucra varios tipos de receptores sensoriales que están distribuidos por todo el cuerpo. Y aquí los tengo. Tenemos tres tipos. Los principales son el mecanorreceptor, que está formado por las sensaciones táctiles y posicionales. Detectan presión, vibración y tacto. Y algunos ejemplos pueden ser los corpúsculos de Meissner, de Pacini y de Merkel y Ruffini, que ahorita les voy a platicar un poco más de eso. Tenemos los termorreceptores. Detectan el calor y el frío, la temperatura, y se localizan principalmente en la piel. También tenemos los nociceptores, que detectan el dolor y el daño tisular o estímulos dañinos. Están presentes en la piel, músculos y órganos internos. Ah, También existen otros tipos de clasificaciones de las sensibilidades somáticas, y esas son la sensibilidad extrorreceptora, que está relacionada con la superficie del cuerpo y detecta tanto presión, tacto, dolor y temperatura en la superficie del cuerpo. Tenemos también la propioceptiva, que es la sensación de posición y movimiento de las articulaciones y músculos y proporciona información sobre el estado interno del cuerpo. Y por último, la visceral, que es la sensación de los órganos internos, contribuye al equilibrio interno del cuerpo, la homeostasis. Y ahora sí, les voy a platicar sobre las terminaciones nerviosas. Aquí tenemos las terminaciones nerviosas libres. Detectan el dolor, o sea, la nocicepción, la temperatura y el tacto agudo. Estos se pueden encontrar en la piel, córnea, membranas, mucosas y algunos órganos internos. Sus características son que no tienen cápsula y responden principalmente a estímulos de dolor y temperaturas extremas. Tenemos también los corpúsculos de Pacini. Estos detectan la vibración profunda y cambios rápidos de presión. Están ubicados en la dermis profunda, articulaciones y tejido subcutáneo. Y sus características son que se adaptan rápido y responden principalmente a vibraciones de alta frecuencia. También tenemos los corpúsculos de Ruffini. Detectan el estiramiento sostenido de la piel, se ubican en la dermis profunda también y el tejido subcutáneo, principalmente en las manos y en los pies. Sus características es que es de adaptación un poco más lenta y se especializan en la percepción de la deformación prolongada y presión continua. Tenemos también los receptores pilosos. Su función es que detectan el movimiento del pelo en la piel, eh, lo que contribuye a la percepción táctil. Se asocian a los folículos pilosos en la piel, los pelitos, y sus características es que se adaptan rápido, son sensibles al desplazamiento del cabello en respuesta a estímulos externos. Corpúsculos de Meissner
Su función es que detectan el tacto ligero y vibraciones de baja frecuencia. Se ubican en la dermis de áreas con piel sin vello, como los dedos, labios y palmas. Características: se adaptan rápido, se especializan en la detección de cambios rápidos en la textura o el movimiento de objetos sobre la piel. Y por último les tengo la definición de los usos musculares. Su función es que detectan cambios en la longitud del músculo y proporcionan información sobre la posición y el movimiento de los músculos. Se ubican- Ahí, detente. Ujú. Acuérdense que no vienen a leer una diapositiva, porque si vienen a leer la diapositiva, pues yo estoy leyendo mi libro. Ustedes tienen que dar, ahí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 renglones por cada uno. Y es 7 renglones máximo en la diapositiva. Entonces, no me sirve que leas la exposición, porque además nadie te está haciendo caso, estoy seguro. ¿Ok? Sigue. Los usos musculares se ubican en el interior de los músculos esqueléticos. Y pues sus características es que se especializan en la retroalimentación sensorial para control del tono muscular y la coordinación motora. A ver, avanza tu diapositiva. Avánzalas, quiero verlas más. Ahí, mira. ¿Ve eso? ¿Qué onda con eso? ¿Se acuerdan que les dije que me enviaran las diapositivas para que pudieran repetirlas si fuera necesario? A ver, regrésate. A ver, además, no. Lo que sigue. Lo que sigue. Lo que sigue. Ahí empieza. No quiero que me leas eso. Quiero que me lo expliques en el dibujo. Ok. Bueno, pues aquí ya vamos a hablar de la transmisión por el sistema de la columna dorsal. Y pues aquí en el dibujo se puede observar más que nada el recorrido que hace, como desde el que tiene el estímulo. Aquí pueden ver mi flechita. Sí. Ok. Pues este es el estímulo y va a generar un potencial de acción que lo va a transmitir al cerebro y va a tener que pasar por medio de la raíz dorsal y ganglio raquídeo. Em, bueno, esto sí es en el pie. Si es en la mano, empieza a partir de la rama ascendente de las fibras de la raíz dorsal. Va a pasar a la parte inferior del bulbo raquídeo, luego va a pasar a la protuberancia, al mesencéfalo y ya va a llegar al tálamo. Y el tálamo lo va a mandar a la corteza, donde se encuentran las áreas de Brodmann, y cada una va ¿A qué área de Brodmann? del tacto. Emiliano, tú eres el experto. Sí. ¿A qué parte? Que lo anoté. Eso lo tienes que saber tú, Karen. ¿A qué área de Brodmann? Ya vimos áreas de Brodmann, se las dije una por una, las repetimos otra vez. Les dije anoten. Sabían que tenían que leer esto. Son 3 capítulos. Es el área 3, 1 y 2, la somatosensitiva. ¿Cierto, Ari? ¿Eso que mencionó es cierto o no? Puedo estar equivocado. Ari, Doctora, lo estoy buscando en mis apuntes, porque lo anoté.
¿Es en el área 43? No, ¿El 5 y 6? Digo, 5 y 7. 7, ¿ok? 5 y 7. 5 y 7. Luego, vimos ahorita las vías córtico-espinales que van de la corteza a la espina y producen un movimiento. Y esto es lo sensitivo. Lo sensitivo es, aquí es una pluma, pero puede ser un fuego, un alfiler o algo, ¿no? Entonces, viaja de las extremidades, siempre va a ir a la raíz dorsal de la médula espinal, siempre. De ahí va a llegar a su neurona. ¿Su neurona de qué orden? Primero o segundo orden. También eso es importante, ¿ok? Y todas van a llegar al bulbo raquídeo. La diferencia del pie y la mano es a nivel de la médula espinal donde se encuentra, si es dorsal, digo torácica, o si es lumbar. Si es cervical torácica, bueno, más bien del braquial, es del brazo, y si es lumbar, generalmente es de la pierna o de la cintura para abajo. Luego van a subir hasta la parte del bulbo raquídeo y de ahí se van a dividir van a hacer el intercambio a la neurona de primer orden de la columna dorsal. Acuérdense que todo lo sensitivo está adelante en la médula espinal, atrás en la médula espinal, y todo lo motor está adelante en la médula espinal. Entonces aquí ya llegó a la protuberancia, se cambia en los núcleos de la columna dorsal y sube por el bulbo raquídeo, la protuberancia, ¿hasta dónde? Fácil. La protuberancia sube hacia el mesencéfalo, Y después, al tálamo. tálamo, y luego sube a la corteza. ¿Qué pasó con la... ¿Cuántos tractos sensitivos conoces? Que no ha mencionado Emilio, y espero que lo mencione. Diego, ¿cuántos conocen? No entendí la pregunta que te va. Sí, ¿Cuántos conocemos? sí. Esta vía que yo te enseñé, ¿cómo se llama? Tiene un nombre. ¿Cómo, perdón? Esta vía que yo les enseñé aquí, que les pusieron el dibujo, tiene un nombre. ¿Cómo se llama? No, era... No me acuerdo. Es vía de la columna dorsal lemnisco-medial. A ver, ¿quién contestó? ¿Marilu? Sí. Ah. Ajá. ¿Cuál es? No te vi. Es la vía de la columna dorsal lemnisco-medial para la transmisión de los tipos críticos de señales táctiles. Pero así en grandes rasgos, ¿cómo se llama? ¿De dónde a dónde va? Karen, ¿de dónde empieza? La motora empezaba en la corteza. ¿Dónde empieza la sensitiva? Diego. En... ay, en la médula espinal, no, ¿verdad? No, el Sí, nombre. es la espinal y llega ¿a dónde? Al... ¿Al tálamo? Uno al tálamo y otro A la corteza. a la corteza. Entonces va a llamar espino Espino talámico. talámico y espino Espino cortical. cortical. ¿Ok? Muy bien.
Entonces, dependiendo, acuérdense del homúnculo, dependiendo de dónde se encuentra. Entonces, la persona es con todos estos corpúsculos que nos mencionó Emilio, con las vías. Entonces existen varios. Existen la espinotalámica, que es la que se encarga del dolor. Está el del lemnisco medio, pero la más importante es la espinotalámica lateral, que está formada por varias, ¿ok? Mm, mm. ¿De dónde fue Emiliano? Puso en el grupo que tenía problemas de señal y que iba a conectarse con sus datos. Bueno, entonces acuérdense también estos llegan al retículo, llegan al tálamo y llegan al mesencéfalo. Entonces hay varias, hay las otras eran córtico o rubro espinal, córtico espinal. Y todo lo de sensibilidad siempre va a empezar con espinal, espino reticular, espino talámico, espino cortical. Así es como va la sensibilidad. Y va por la parte posterior de la médula. ¿Dónde hace su unión? En el asta dorsal de la médula espinal. Y lo motor lo hace en la asta anterior de la médula espinal. ¿Ok? Esa es la unión. Y va a subir hasta el tálamo o al retículo, dependiendo de qué se dedique. Uno va a hacer sensibilidad para la vibración, la temperatura, y la talámica está muy relacionada lateral con el dolor, ¿ok? También vamos a tener alteraciones dependiendo del nivel de la médula donde se encuentre el problema y también de la parte de donde se encuentre en el problema. La médula espinal y las astas posteriores tiene unas divisiones que se llaman fascículos y reciben numeraciones dependiendo, así como tenemos un homúnculo cerebral, hay un homúnculo a nivel de la médula espinal. Y estas van a tener, se llaman, bueno, son diferentes fascículos. Y estas láminas de la parte negra de la médula se van a dividir así en 1, 2, 3, 4 hacia abajo, de atrás hacia adelante. Y ya que se dividen, uno es para el ojo, uno es para el dedo, uno es para la cara, ¿ok? Y la otra va a depender del nivel, si es, a qué nivel de la médula está el problema, ¿ok? Entonces, si tenemos una lesión en la parte posterior de la médula, a nivel de, bueno, en la parte posterior vamos a tener un problema de sensibilidad. Si tenemos a lo mejor un tumor en la parte anterior de la médula espinal, vamos a tener un problema motor, ¿ok? Obviamente, dependiendo de la afección que se tenga de estas astas, vamos a poder ver a qué nivel, porque hay sensibilidad de solo un brazo y un hombro del otro lado, o a lo mejor solo de cierta parte de la cara. Acuérdense que es el facial. Entonces, todo lo que tiene que ver espinal tiene que ver desde las cervicales hasta abajo, ¿ok? La sensibilidad de la cara lo da él. A ver, ¿quién no me ha contestado? Dante, a ver. Facial. El facial, ¿ok? Entonces, ahí nosotros no nos metemos. Ahí les va. Emiliano, ¿qué te faltó? Me faltó el mapa de la corteza cerebral y terminar de explicar lo de la transmisión del sistema por la columna. Bueno, ahí les va el caso. Todo esto que les expliqué no viene en la diapositiva de Emiliano. No, no me puso atención qué capítulo era. Motor, motor. Te digo cuál es. Yo tengo 48.
Sensibilidades somáticas, organización general, sensación táctil y posicional. Mm. ¿Cuántas diapositivas? Mm, Muy bien. Tenemos un paciente de 81 años de edad que escribe con la mano derecha. Vienen a emergencias porque tiene entumecimiento en el brazo derecho y tiene un poquito de o moderada dificultad para el lenguaje. Este paciente no ha visto al doctor en muchos años. Dentro de su historia médica pasada es notable que tiene hipertensión, diabetes y angina. Un día antes de la admisión, de repente empezó a estar confuso, dificultad para combinar palabras correctamente en enunciados. Además, no puede sentir las cosas en el brazo derecho y tiene entumido el izquierdo. Tiene dificultades para usar su mano derecha, porque siente que la tiene engarapada. Y finalmente tiene visión borrosa, que no se explica a detalle. En su examen físico está normal, temperatura de 36.7, presión de 169/79, bueno, está hipertensa. El cuello está normal, los pulmones están normales, el corazón está normal, el abdomen no tiene, todo está normal. Al examen neurológico se encuentra alerta y orientado en 3 esferas. Su lenguaje es fluente, pero en ocasiones tiene errores parafásicos. Sustituye letras por palabras incorrectamente. Tiene buena nominación, repetición. No tiene confusión de qué dedo tiene o si es derecho o izquierdo. Tiene buen cálculo, dificultad para leer y escribir. En los pares craneales tiene pupilas de 2 milímetros, constricción de 1.5, en respuesta a la luz, poco cooperadora a la capometría. Pero dice que le cuesta trabajo ver los dedos del lado derecho. Los movimientos extraculares están normales, la sensación facial está normal, tiene simetría de la sonrisa, tiene reflejos digestivos normales y lengua normal, la línea media. En lo motor tiene cambio pronador, ¿qué es esto? Moderado, y tiene tono normal 5 de 5 en todas las demás. Los reflejos están aumentados en los brazos, tiene coordinación normal, caminada normal. Y en la sensibilidad está intacta al toque ligero, al pinchazo, pero disminuye la sensación de los 2 dedos gorditos. Tiene grafestesia y estereognosis normal. Y entonces, dado que en dónde se encuentra, bueno, termina entonces, Emiliano. Bueno, eso de la grafestesia y la esterognosia lo tiene normal del lado izquierdo, pero lo tiene ausente en el lado izquierdo. Bueno, ok. Aquí podemos ver un mapa de la corteza cerebral humana, donde se ubican las 52 áreas de Brodmann. Entonces les voy a platicar dónde se ubica las señales homosensativas. En la gran cisura central se extiende en sentido horizontal, cruzando el cerebro. En general, las señales sensitivas pertenecientes a cualquier modalidad de sensación terminan en la corteza cerebral, inmediatamente por detrás de la cisura central. También a grandes rasgos, la mitad anterior del lóbulo parietal se
Se ocupa casi por completo de la recepción e interpretación de las señales somatosensitivas, pero la mitad posterior aporta unos niveles aún más altos de interpretación. Las señales visuales acaban en el lóbulo occipital y las señales auditivas terminan en el lóbulo temporal. Por el contrario, la porción de la corteza cerebral que queda delante de la cisura central y constituye la mitad posterior del lóbulo frontal se llama corteza motora. Esta está dedicada casi en su integridad a controlar las contracciones musculares y los movimientos del cuerpo. Un ingrediente principal del control motor llega en respuesta a las señales somatosensitivas recibidas desde las porciones corticales sensitivas, que mantienen informada a cada instante a la corteza motora sobre las posiciones y los movimientos de las diferentes partes del cuerpo. Ok. Y eso sería todo. Bueno, pues ahí nos faltó el homúnculo sensitivo, nos faltaron las demás vías. Pero bueno, a ver. Ay, pregunta. A ver, Jime, ¿cuáles son los datos de este paciente que les conté que tú piensas que son importantes? Que no puede formular como frases, que tiene problemas para ver los dedos del lado derecho, que tiene, Ahí quédate en esos. ¿Tú ok, qué parte del cerebro crees, del sistema nervioso central, está puede hablar? Tiene afasia fluente, moderada, o sea, habla, pero cambia palabras. ¿Dónde crees? ajá, ¿Dónde está? pues, o sea, pero de las áreas de Brodmann, ¿o de qué? ¿Sí? Pues para empezar, creo que yo diría el área Broca, que es el 4 si no me equivoco, porque pues tiene problemas para el lenguaje y para formular las palabras. Pero me acuerdo que había uno en específico que tenía, o sea, que sí decías palabras, pero no tenían sentido nada lo que estabas diciendo y que tú pensabas que era algo, pero en realidad él sí sabía que era eso, pero no lo podía decir. Lo No importante me es que acuerdo. la visión motora la tiene. Él habla fluentemente, o sea, se expresa adecuadamente en el ritmo, pero confunde palabras. Entonces eso es parietal, sensitivo, Broca. Okay. Broca o Wernicke, digo Wernicke. Y luego tenemos eso que mencionaste de que no ve el dedo del lado derecho en la compimetría. ¿Cuál crees que sea el problema ahí? ¿Dónde se encuentra ese problema? Pues en el lóbulo occipital, que es de la visión, pero específicamente no sé por qué puede ver el lado derecho y el izquierdo. Si solo ves el occipital, no verías nada. No podrías ver con ese ojo. Entonces, eso no es. Un nervio, ¿Cuál? el oculomotor. No, así es lo que no se llama así. ¿Qué parte? ¿Qué parte? O sea, ¿qué parte? A ver, Marco. ¿En qué parte del nervio óptico? Tal vez ya llama poco, porque comentan que sí era luz, pero no diferencia tal vez porque ahí no se divide la información. Sí, es la energía, pero la razón no es esa. Ok. Ahí vamos. Bueno, ya traes ahí dos. ¿Qué otra cosa tiene este paciente? Ya quedamos. La fascia fuerte, que luego es de Wernicke, porque es sensibilidad. Wernicke está el temporal y el oriental. Y voy a tener el área frontal, entonces ahí sería que el paciente no puede hablarla, entonces esa es la diferencia.
Ya veremos que la dificultad para ver el lado derecho de los ojos. Yo le voy a agarrar el dedo, él lo ve. Entonces sí tiene que ver con la diáfragma, pero sobre una parte se con presión o algo que está estimulando el lado temporal del diafragma o todo del lado derecho. ¿Okay? Jessica, tú tienes que explicar qué otras cosas son importantes en el paciente que me las das. Pues dice que tiene dificultad y es bien dificultad para mover los dedos. Tiene los aumentados. Yo estaba pensando en el área de absorción parieto temporal. Muy bien, pero ¿qué otro tiene que tiene que ver con eso que estás haciendo? Pues ahí te voy a ver. A ver, así tú qué piensas. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Lo de la visión, es un paciente que le cuesta trabajo escribir, ya lo vimos, leer, cambiar las palabras en las axis, pero la enfermedad del individuo es el MIC, área de huelga afectada. Y luego viene lo de la dificultad de ver el dedo, ya vimos que ya no estás dando un tanta por lo que vimos esta paciente. Su brazo está en inicio. Su brazo está en inicio. ¿Qué brazo? El derecho. El derecho. Okay. El brazo es el y no tiene a veces es que agarra las manos y le son 0 o 1 y ya lo siente y también tiene astrocencia que puede percibir formas, ¿ok? Entonces está relacionado con la sensibilidad primaria. Entonces está ya pues el área del Jesse y aquí en el músculo entonces aquí dice la base sería la circunferencia central de la lana vertebral, mano, brazo, antebrazo. En esta parte de la cuesta sacraria está ese problema. Porque el paciente no dice que la no, que cabeza normal. Manual tiene el brazo y la brazo normal. Entonces seguramente tiene alguna alteración vascular que afecta. Entonces la que va relacionada con este patrón sensitivo va a ser la pérdida de la cosa sensorial al lado derecho del brazo, que consiste en la lesión de la vestibular, la primera, dos de soma, más el sensor de tercera, soma, sensible del área y la brazo. Tiene la sensibilización y los dedos, solo tiene que ver con algo, una circadiana de neuropatía, puede ser que este paciente es diabético. Es muy normal en los diabéticos. La afasia moderada se puede explicar con una lesión en el área donde se izquierda para el lóbulo parietal. Y la lesión de derecha se debe mencionar por las radiaciones ópticas del lado izquierdo. La pronación derecha está relacionada con las fibras corticoidales del brazo, que pueden llegar a la cosa motora. Este paciente es un paciente de conectación controlada, obviamente el toro, tiene una terapia clínica, entonces se quiere que la doctora en alguna parte y eso informa a la parte central del toro del brazo. Y lo demás está dando la neuropatía de los nervios del
célula del parietal. Entonces tiene parietal y tiene la parte parietal también, pero del brazo y del labio, ¿no? Muy bien. Esto nada más de lo que estoy comentando y lo estoy explicando es que ya con el día de hoy que terminamos el neuro, creo que es importante que haya personas que sean un poquito porque no van a ver en ningún lado. Estoy platicando con las energías y estoy platicando con... Yo era como si estoy platicando con unos compañeros de la gran de Mérida. Y el de las preguntas del área de Roma, y las preguntas vamos a ver la columna, la neuropatía, las temperaturas el L1 y la vitamina de disminución de la masa muscular, tiene esencial reactivada, pero la persona está trabajando mañana y tiene mucho dolor. Entonces ahí se implican muchas cosas, las vías de dolor, de la hepatitis que es una médula que ya está comprometida. Entonces, pues todos se preguntan el dolor, ninguna se lo vieron, y son de un cuarto año, ninguna se lo vieron. Ustedes son de segundo año, no van a ver en otro lado. Yo sé que no tienen el tratamiento, pero un mes. Entonces es importante que haya algunas cosas de esto. Espero que les sirva para algo. Los otros ejemplos para que se den cuenta de la necesidad de evaluarlo y todo el otro, es bien cosas que ya vimos de antes. Hay visión, hay muchas otras cosas que quiero que comprendan. ¿Alguien tiene alguna duda? Voy a dar los capítulos para el examen. ¿Alguien tiene alguna duda de examen? Justo le pregunté un capítulo al doctor. Obviamente, acuérdense. Que si ustedes entienden, solo lo que van a dar el examen del viernes, no van a evaluar, no le van a entrar nada, porque deben de haber leído cada clase. Entonces, capítulo de su lista de el temario que leí, que les mandé en el chat. Aquí les mandé documentos, les mandé su temario. Entonces, ya habían el temario para el examen. Potencialización, sistema nervioso periférico central, sistema motor y cerebral, sensibilidad corporal, fisiología sensorial, visión, audición, equilibrio y olfato, corteza cerebral, funciones de funciones cerebrales superiores, función de las glándulas basales, corteza cerebral, sobre los mecanismos de los pero dentro de la corteza están las bases de Broca. Y ya, solo eso. ¿Ok? Casi lo vimos todo. Y del capítulo del libro veremos, que va a ser de todos. De la gravedad número 1, capítulo 2, las funciones. Unidad 2, capítulo 4, de sustancias, capítulo 5, poderes de la potencialización. Un perro de la carta que sube en los montes. El músculo de la barba. Ya, sentí. Vamos a...
Capítulo 49, sistema nervioso. Capítulo 48, 47, 48. Unidad 10, que los 50, cada uno. Eso vamos a ver. 51 del reloj y 52. No, vamos a ver 52, 54 de servicios especiales. Sistema nervioso, unidad 11. Capítulo 56, contribución modular de la corteza y tronco encefálico. Capítulo 57, 68. Contribución del cerebro a ambas basales, corteza del cerebro, funciones intelectuales del cerebro. Y los 61 son sistema nervioso autónomo. Sí. Obviamente, las tareas pues nos ayudan a estudiar de lo que ya vimos, ¿no? Después de tanto, vamos a ver. Parece que no. Mujer de 24 años, admitida en el área de cardiología después de un síncope, ¿sabes que es un síncope? Buscan la síncope. Ahí sale. Un desmayo. Es entrada. La persona completa que ha tenido episodios de la conciencia en los últimos años, que durante el cual la estancia de respuesta de unos pocos minutos y lo describe pobremente acerca de montos de shaking, de temblor, y después hasta forzada y como lenta por un cuarto de hora. En la sesión de los temas, el paciente se describe que tiene envejecido de parche lado izquierdo de su mandíbula y lo presenta desde hace 2 años. El examen es normal, excepto por la disminución de ligero hinchazo y alteración de temperatura en la mandíbula izquierda de la parte baja de la cara. Ahora. ¿En qué parte de la visión de qué nervio craneal está causada la enrojecimiento de la mandíbula? Diego. ¿Puedo repetir la pregunta? ¿En qué parte de la visión de qué nervio craneal está relacionado con el enrojecimiento de la mandíbula? Diego facial, ¿qué opinas más?
vestíbulo biliar, tal vez. ¿Alguien tiene otra respuesta? A ver, Jessy, ¿tú qué opinas? Es que se terminó en la rama vocal, me parece. Porque se nos divide en sí y la parte de la mandíbula, creo que es la parte vocal. El ingeniero no sé, Mandíbula. 36. 95. 36. 36. Ok. ¿Alguien más tiene algo que opinar al respecto? ¿Algo que quiera relacionar? ¿Qué otra cosa es importante? A ver, Sofi. Jimena. Es que ahora le dice. Mi mamá se llama Sofía y es muy interesante. ¿Qué otra cosa es que no tiene fácil hacer aparte de la investigación de la mandíbula? Que ha tenido episodios de que pierde la conciencia o que se desmayó y que sus ataques son como de que tiembla. O sea, Y eso como que pasa. Pasa que pierde la conciencia, no recuerda. Y después cuando se levanta, está así como medio. ¿Qué podría hacer? ¿Cuál sería el tratamiento? Pierde la conciencia. Se mueve así. epilepsia. Entonces, la paciente la paciente está distribuida en la visión del género en la parte 3, como mencionó Jessy. La lesión está cerca de la malar o en la lesión mandibular del síntoma craneal. Esa puede ser la razón. Más del 90% de estos casos son de origen neurológico por una hipotensión transitoria como un síncope vasovagal, o sea, nuestro corazón y nos recuerda que había algo a los sectores de la arteria y de los órganos. Vamos a ver luego que miden si estamos parados, todo eso. Cuando las personas no les funcionan estos receptores, de que estamos parados, sentados, caminando, corriendo, van a tener síncope porque el corazón no manda la sangre para que llegue al cerebro. También lo que se para las cardíacas o las condiciones. Sin embargo, los pacientes de este tipo de síncope pueden recuperar inmediatamente después de la utilización. Los déficits persistentes de la función que en esta paciente sugiere que es una causa neurológica como las funciones. Generalmente pueden ser cerebrovasculares por un ataque químico transitorio o por un migraña. Las subidas de ella por cuenta sugieren las funciones y la lesión pues así debe para llegar a esta conclusión. Eliminando todos los áreas de esta paciente, tenemos como un único diagnóstico el que podría ser sería alguna lesión cerca de la membrana oval que se extiende hacia el globo temporal causando estas convulsiones. Vamos a ver Doctora, ¿se van a ver las preguntas en el examen? Va a haber algunas, pero no todas son de caso clínico. Y lo que me trae es que ustedes aprendan de todo, ¿no? Y la idea es que con estos casos clínicos estamos viendo el todo. Ya sabemos dónde sucede, qué partes sucede. Ustedes, hay muchos de la grabación que obviamente no saben, pero tenemos una idea. Muy bien, tenemos paciente de 60, hombre de 51 años de edad que tiene dificultad para leer, que ha pasado de estas 6 semanas. Ve al calor y regresando a los temas, notando pérdida del olfato
3 años antes y en el examen tiene